comenzando una nueva edición de Centenario Ya. Hoy nos vamos a introducir en el campo de la historia. Usted seguramente habrá escuchado que se vienen los festejos por el bicentenario de la patria. Mucha gente se pregunta de qué forma, qué expectativa tiene la gente o lo va a esperar este bicentenario. Por eso vamos a convocar aquí, o hemos convocado, mejor dicho, aquí, a el profesor de historia Francisco Guzmán Varela para charlar un poco sobre la historia argentina y también sobre la historia en general. Ante todo, Francisco, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Canal 4. Bueno, en principio queremos consultarlo, ¿qué significado puede tener la historia y qué significado puede tener el bicentenario en particular? Bueno, la historia siempre se ha considerado fundamental para poder entender a un pueblo, a un país, una región, un continente, lo que sea. Entender de dónde viene, cómo se ha gestado lo que hay ahora. Y en este caso particular, es decir, la Argentina. ¿Cómo se gestó la nación que tenemos, que es la Argentina? De eso la historia argentina se preocupa fundamentalmente. Uno se pregunta, por ejemplo, si todavía persisten esas viejas demandas, ¿no?, de independencia económica, como que ha quedado en el tiempo, como que uno ahora ve en los libros de historia aquello que reclamaban aquellos patriotas, y digamos, eso ha evolucionado en el tiempo, es anacrónico ya. No, para nada, porque justamente la historia a lo que tiende es a elaborar un proyecto de futuro también, ¿no? Por eso es necesario conocer bien el pasado, ¿no? Lo mejor que se pueda, y ver qué se planteó, ¿no? Qué es lo que se proponía a la gente en su momento, en su época, y qué es lo que se cumplió de ese propósito y qué es lo que no se pudo cumplir, ¿no? Porque esto es dialéctico y es muy dinámico, ¿no? Imagínense la época de la independencia, la Revolución de Mayo. Es una época de gran incertidumbre, ¿no? Si bien algunos tenían ciertas ideas claras, ¿no? Y estamos hablando de una élite, otros estaban permanentemente en la duda, porque nadie es adivino, claro. Nadie sabía qué podía pasar, pero sí sobre una situación que ya había de malestar con la corona española, se fue generando un movimiento que tomó una dinámica propia, no solamente acá, en toda América, eso lo sabemos. Por eso que la fecha de 1810, si bien no es la única en todos los países, ¿no?, es una fecha clave, ¿no? Se habla de este año como un año clave. Algunos empezaron antes, en 1808, el caso mexicano, el Alto Perú había tenido movimientos anteriores, otros después, pero en 1810 es la fecha más o menos universal. En esto, por lo menos en los territorios de acá, en los vecinos Chile y Argentina, 1810 es el año del inicio, ¿no? En medio de esto también hay como una discusión acerca de los postulados de cada sociedad, ¿no? Hay, por un lado, corrientes migratorias europeas que llegan a la zona del Río de la Plata, que hacen que también tengan otras necesidades y no las que tenían los pueblos originarios, ¿no?, que hoy además están muy latentes todavía con sus viejos reclamos, ¿no? Pero no sé si se refiere a la gran inmigración que hubo en Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX, o bien si se refiere a la época anterior, de la última época colonial. Yo creo que es a la última época colonial a la que, digamos, ha tenido otra eclosión diferente a esta, ¿no? Sí, no, el movimiento de la última época colonial tuvo que ver con la política de los Borbones españoles. Hay un historiador, Lynch, ¿no?, que describe pero muy bien la época, ¿no?, investigó mucho, y él habla de un intento de una segunda conquista de América. Porque los reyes Borbones, especialmente Carlos III, ¿no?, que se dan cuenta que España tiene que ponerse al nivel o debe tomar el ritmo de los demás países europeos, especialmente Francia e Inglaterra, ¿no?, en cuanto a desarrollo.
Entonces él va a provocar una serie de reformas para promover, entre esas la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y entre esas reformas él lo que intenta es desarrollar una burguesía española que había sido aplastada por la nobleza española. Y para eso se plantea desarrollar el comercio, fundamentalmente, y de alguna manera la producción de algunos bienes, y el conocimiento, por supuesto, ¿no? Es la época en que se abren diversas academias de tipo científica en España, y acá se llega una camada, por decirlo así, ¿no?, de comerciantes de origen más bien castellano y vasco, ¿no?, que va a formar una nueva aristocracia, ¿no? Entonces ahí se produce, como decía usted, una especie de inmigración, pero es de gente de España, Claro. Gente de España. Llegan por diversos motivos, algunos contingentes muy pequeños de otros países, ¿no?, pero es de España fundamentalmente donde vienen, la región vasca también. Bueno, si es de esa inmigración, ellos van a actuar en la época de la independencia, porque ya van a estar, digamos, aclimatados económicamente y socialmente a América, ¿no? Entonces van a tomar parte activa, ellos y sus descendientes, ¿no? Los apellidos se notan, ¿no? La ascendencia de vasco o castellano, por ejemplo, Árzaga, Unzué, ¿no?, y tantos otros. Que son apellidos que también, claro, y que además integran hasta las juntas de gobierno, ¿no? Sí, sí. Ahora, Francisco, estas corrientes, como decíamos también, hacen que tenga esta gente otras necesidades en esa época, ¿no es cierto? Y también, digamos, el impulso de la revolución tiene que ver con necesidades económicas, ¿no? Sí, pero mire, realmente se había ido generando con esta reforma borbónica un malestar entre los criollos americanos. Y aquí es donde se nota ya los primeros prolegómenos, digamos, los antecedentes del movimiento independentista. Estamos hablando de gente inteligente, ahí no hay bobo, ¿no? En España se dan cuenta, después de la revolución norteamericana, la independencia de Norteamérica, se dan cuenta de lo que puede significar el peligro para toda la colonia. Entonces ellos intentan cimentar los lazos con España. Pero los criollos ya se sienten muy diferentes a los españoles. Los criollos son la gente descendiente de europeos, nacidos acá. Es una élite económica, que acá no se nota tanto quizás en el territorio del Río de la Plata, porque es un virreinato nuevo, es un territorio que está incorporándose recién a la actividad plena, ¿no? Entonces se nota más en los territorios más antiguos, ¿no? O sea, el propio Perú, México, ¿no? Entonces, bueno, esta élite criolla se siente discriminada, porque los cargos principales están concedidos a los españoles, no a los criollos. Claro, justamente para evitar que se rompan los lazos con la metrópoli, ¿no? Entonces es mucho más seguro tener españoles en los cargos principales que criollos, ¿no? Pero los criollos tienen las propiedades, son de